Buenos días, niños. Estamos felices de estar aquí una vez más con ustedes y damos gracias al Señor porque nos ha permitido de nuevo reencontrarnos. Así es, gracias a Dios estamos aquí en el día de hoy para aprender de lo que Dios ha hecho con su pueblo y las bendiciones que siempre Él tiene para nosotros y la tuvo para su pueblo. Amén, así es. Vamos a orar porque siempre debemos de ponernos en oración delante de Dios y pedirle a Dios que nos guíe y que nos dé la sabiduría que necesitamos para andar en sus caminos. Así que oremos. Oremos. Amado Dios, Padre bueno y misericordioso, gracias Señor te damos en esta mañana especial, donde hemos venido a aprender de tu palabra, donde hemos venido a saber y a conocer más de ti. Por favor, guíanos, ayúdanos y enséñanos a través de la Biblia las cosas buenas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Así es. Esperamos que en esta mañana puedan aprender o seguir aprendiendo sobre las grandezas de nuestro Dios, sobre su poder y el cuidado que Él tiene para su pueblo. Como vimos en la clase pasada, pudimos notar allí cómo Dios derramó su poder al abrir el mar rojo y hacer pasar por en medio de él a todo el pueblo de Israel. Y allí entonces al final cómo hizo que las aguas volvieran de nuevo a su lugar y aplastó todos los carros de los enemigos de Dios, de los enemigos del pueblo que fueron los egipcios, y así los libró a ellos de esa esclavitud que vivieron por alrededor de 400 años. ¿Tú sabes lo que es 400 años vivir esclavos? Pero Dios en su misericordia escuchó sus clamores y los sacó de allí. Y terminamos cantando el domingo pasado una excelente alabanza que cantaron los hijos de Israel, que hablaba sobre cómo Dios echó esos carros a la mar, cómo el Señor los sacó de allí y alabaron todos juntos al Señor por haberlos libertado. ¿Cómo que dice la canción? Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! Así mismo, echó a la mar los carros del faraón. Amén. No solamente liberándolos, haciendo su Dios libertador, pero también cumpliendo las promesas que Él le había dicho en las escrituras anteriores. Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el tema de hoy. Correctamente. En el día de hoy, pues ya sabemos que Dios fue el libertador y liberó a su pueblo de los egipcios y lo llevó al desierto. Pero Dios no solamente quería enfocarse en que el pueblo lo conociera como su libertador, sino que también lo conociera como su proveedor y como su sanador. Pero después de esa gran victoria que tuvo el Señor en el pueblo de Egipto, Él los guió al desierto. Al desierto fue que los llevó. Wow. Pero allí Él quiso probarlos, Él los probó. ¿Cómo así? ¿Lo hizo y se lo comió un chingo? No, eso lo quiero explicar. ¿Y cómo fue que los probó? Tú sabes lo que es un examen. Sí. ¿Qué es un examen? Un examen es algo que te dan en el colegio. En el colegio, ¿verdad? Sí, para saber si tú te sabes la clase. Correcto, entonces ese examen es una prueba a tu inteligencia, a ver si tú tienes el conocimiento de lo que te han dado. Y es una prueba para saber si tú estabas prestando atención a la clase y si tú confías en el profesor en lo que te estaba dando, la información que te estaba dando. Ok, entonces esa prueba, Dios le iba a dar una hoja con unos puntos para evaluarlos de lo que Dios hizo en Israel. No. ¿Y entonces qué era lo que Dios iba a hacer? Que confiaran en Dios. ¿Y cómo lo hizo? Él, cuando los llevó al desierto, hizo que tuvieran hambre y sed. Hambre y sed. Sí. O sea, los llevó por el desierto al sol, al calor
Y entonces hizo que le diera hambre y que le diera sed. y sed. Pero era para probarlos. Para probar, ¿pero para probar Si qué? confiaban en Dios. Oh, ya. ¿Y tú sabes lo que hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Murmuraron. Murmuraron. Hablaron a escondidas de Dios. Hablaron a escondidas de Dios, Y pero feo. Dios ve todo. Sí, pero ellos creen que no. Y entonces hablaron cosas que no debían de decir. Y dijeron cosas que no debían de decir. Y murmuraron contra Dios. Ok. Y entonces, ¿cómo empezaron a pasar Mira, esas cosas? por ejemplo, cuando ellos fueron al desierto, que tuvieron hambre y sed, Dios los llevó a un lugar que se llamaba Mara. Y te leo un poco en la Biblia, donde en Éxodo 15, 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur, Del sur. de Shur. Ah, ok. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días caminando por el Y sol. allí fue donde le dio hambre y sed. Les dio sed. Entonces, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Eso quiere decir agua amarga. Ok. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Entonces, como Moisés clamó a Dios, Dios escuchó la oración y dijo: y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Wow. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y fue como los probó. Wow. O sea que Dios usó el árbol como para mover el agua y sacarle el azúcar. Le echó azúcar. El ¡Wow! árbol tenía azúcar, se la echó y ellos removieron como si fuera una... Wow, Lo entonces endulzó. ellos allí pudieron beber el agua. Correctamente. Oh, y entonces Dios los dejó en el desierto. Lo dejó un poquito más en el desierto y vamos a ver un poco más ¿A dónde adelante. Dios los llevó? Y dice aquí en el verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a esas aguas. O sea, Wow. después que lo sacó de Mara, que bebieron esa agua, que Dios la endulzó para ellos, Dios hizo una obra milagrosa y endulzó el agua, entonces sí lo llevó a un oasis, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí se quedaron por un rato. Wow, pero Dios es poderosísimo. Increíble. Sí, wow. Entonces, luego de que ellos estuvieron yo te voy a contar la otra parte de la historia, porque ellos no se quedaron ahí, o sea, ellos no se quedaron en ese lugar que se llama Belín, Correcto. porque ellos tenían que atravesar todo el desierto para llegar a la tierra prometida. Así es. Entonces, luego de que Dios los sacó de Elín, partieron toda la congregación, o sea, todo el pueblo de Israel, y vinieron al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. A otro desierto. Sí. Increíble. Y entonces, a los 15 días del segundo mes, eso fue después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel volvió a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. O sea que no aprendieron de la primera vez. No. O sea, tú nos dijiste que Dios los probó en Así Mara, es. ¿verdad? Y les demostró su poder y su providencia. Correctamente. Cómo Él los preservó después de tantos días sin beber agua, como les dio agua. Entonces, aquellos de nuevo están murmurando, o sea, quejándose. Eso es, niños, como que cuando ustedes comen su almuerzo, ¿verdad? Su comida que su mami les mandó a preparar o ella misma les preparó. Y luego entonces en la tarde ustedes vuelven a tener hambre. Entonces empiezan a quejarse. ¡Ay, aquí no me dan comida! Yo me voy a morir de hambre porque no me preparan nada. O sea, eso
eso es murmurar, eso es quejarse. Y eso es malo. Eso es malo. Y feo. Sí, porque no agradecieron que tuvieron la comida. Sí. Aunque ahora vuelven a tener hambre, no la piden bien. O sea, no le piden, mami, por favor, tú puedes prepararme un sándwich. O mami, ¿me puedo comer una galletita? ¿O me puedes hacer un jugo? O sea, no es lo mismo pedirlo así dulcemente que quejarse. Entonces eso fue lo que ellos volvieron a hacer. Los israelitas volvieron a quejarse y les decían: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto. O sea, ellos querían ahogarse como los egipcios en el agua. Malagradecidos. Pero muy mal agradecido. Entonces ahí Dios les volvió a demostrar su amor y su misericordia para con ellos. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Moisés nuevamente clamó y oró y le pidió a Jehová su intervención. Así es. Entonces dijo también Moisés: Jehová os hará en la tarde, carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. ¿Y cómo fue eso? Eso fue algo sorprendente. Porque ahí no había... Estaban en el desierto. ¿Y cómo Dios le iba a dar carne y le iba a dar pan? Y pan. Pues déjame decirte, Joel, Cuenta. que Dios hizo un pan que salía del cielo. ¡Wow! Dios le mandó un pan del Increíble. cielo que llovía, así tú ves como la lluvia, así que cae. Sí. Así caía todo ese pan en la tierra. Wow. Y ellos podían salir y recoger todo el pan que quisieran y comer todo lo que quisieran. Lo único que ese pan solo se lo podían comer en ese tiempo, o sea, en el día. Y no podían guardar pan para mayo, como dice el refrán. No podían guardar pan ni para la noche ni para el otro día, porque el pan se derretía y se podría. Ay, Entonces solamente podían comérselo ahí, pero ese pan, Guácala. yo me imagino qué rico sabía, ¿Verdad que porque dice que sabía como a pan untadito con miel. no, dice cereal Con miel. O sea, como el conflé. Sí, dulce. Wow. Qué delicioso debió de ser ese maná. Entonces, ese maná Dios lo hacía llover para que todos salieran todos los días a recoger todo el pan que Ahora, hay quisieran. que ver, tal vez a los niños no les gusta el conflé. ¿A quién no le gusta el conflé? A mí me gusta A el mí también conflé. me gusta el conflé. Entonces Dios se lo mandaba. ¿Y tú sabes lo que entonces Dios le daba de cena? ¿Qué? Codornices. ¿Y qué es eso? La codorniz es un ave pequeñita, parecida a la paloma, pero más pequeña. Y entonces Dios le mandaba muchas codornices para que entonces ellos pudieran cocinarla y comérsela en la cena. Increíble. ¿Tú O sabes sea lo que bueno Dios le es daba como si fuera pollo exacto, al horno. pollo al horno guisadito. Bueno. O a la barbecue, porque yo me imagino que ellos no tenían horno ahí, ni No. tenían que no tenían El tampoco fuego, estufa. era la barbecue. Era la barbecue. De verdad. Era a la barbecue, así, que es delicioso. Entonces, en la tarde, Dios hacía que subieran las codornices y que cubrieran todo el campamento para que ellos pudieran comer. Entonces, ya tú te imaginas lo Entonces, sorprendente. Y eso fue, Joel, no solamente ese día, eso fue durante 40 años. ¿Y cuántos días son 40 años? Dios le dio comida todos los días. ¿Y O cómo sea que calcular eso? Dios lo preservó, chicos, siempre. Y hasta el día de hoy Dios nos preserva porque Él nos provee siempre la comida para nuestra casa, para que no nos falte alimento, pero sobre todo Dios no solamente se preocupa por el alimento físico, sino también por el alimento espiritual. Y nos ha dado a Cristo, a Jesús, como el pan de vida, para que no tengamos hambre nunca más. O sea que Dios los sustentó a ellos. ¿Tú sabes cuántos días son 40 años? ¿Cuántos son? 14.600 días. 14,000. ¿Ustedes saben contar ahí? 1, 2, No, eso es 3, demasiado. 4. Ya sé Son que yo- muchos, son 14,000. 14.600 días. ¡Wow! Dios es muy bueno. Increíble. Muy bueno. Y entonces luego, Joel, ¿tú sabes lo que pasó luego de que Dios le dio esa comida? Yo sé, pero cuéntame. No, cuéntame tú. Si Bueno. tú sabes, dime tú. Entonces, Dios, según lo que dice la Biblia y que Dios nos ha enseñado a través de ella, pues la congregación se siguió movilizando
Y dice en el capítulo 17, y vamos a estar leyendo en Éxodo 17, del 1 al 7, para que vean lo que sucedió allí. Y luego lo discutamos. El verso 1 dice, del capítulo 17 de Éxodo: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Espérame, un momento. Tenían sed O sea, nuevamente. Dios, como Dios los probaba, era que hacía que le faltara el agua y la comida. ¿Sabes para qué? Oye, entendí, así era como Él los probaba. Exactamente. Para ver si ellos confiaban en que Él iba a volver a dárselo. Exactamente. Wow, ven niños, cuando tengan hambre, oren. Y ahí va a venir su mami con el sándwich. Y no solamente eso, sino para que confiaran siempre de que Dios es su proveedor y que no dijeran, ay, yo hice esto o yo hice aquello, sino para que siempre le den la gloria a Dios y la honra que Dios se merece. Amén. Que es su proveedor, Amén. porque Dios preserva O sea, al pueblo cuida. de Israel. Dios preservó y los preserva y los cuida al pueblo de Israel, que de hecho ese es el tema de esta clase de hoy. Dios preserva al pueblo de Israel y nos sigue preservando, nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo en todo momento. Amén. Entonces, en el versículo 2 seguimos leyendo. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. O sea, nuevamente el pueblo Se quejó nuevamente. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué quiere decir esto? Que por qué ustedes dejan de confiar en Dios, le está diciendo Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Se le olvidó que Dios endulzó el agua. Se le olvidó que Dios dio el agua. Y que le dio maná. Maná y Y carne. codorniz. Y agua en los pozos donde lo llevó. En Mara, en el En Lim. Mara, en el Lim también, que los llevó a muchos pozos. O sea, a ella se le olvidó de una vez. Y entonces, ¿qué le dijo Dios, Moisés a Dios? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. O sea, Moisés temía por su vida, porque la forma en como ellos estaban quejándose, él creía que lo iban a tirarle piedras. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, que desconfiaron con todo y lo que Dios había hecho e hizo en ese momento. Entonces Dios ahí en ese lugar sacó agua de una piedra. De una piedra. Él agarró una vara, supongamos que esta es la pizarra, una vara, un palo largo, y hizo así, y supongamos de que este celular es una piedra, y él hizo así. Y salió agua Mucha de la agua. piedra. ¡Wow! Increíble. ¡Wow! ¡Qué poderoso es nuestro Dios! Amén. Misericordioso y milagroso. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros hoy podemos beber agua así?
para no tener esa sed que tuvieron ellos. Esa agua fue dada a través del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo, Que Jesús. vino a morir por nosotros. Y Él dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y dice también que el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Refiriéndose a recibirlo en su corazón y refiriéndose a esa sed espiritual que tenemos nosotros en la búsqueda de la sabiduría y en la búsqueda de Dios. ¡Wow! Entonces Cristo es nuestro pan para saciar nuestra hambre espiritual. Así es. Y también es el agua que podemos beber y no volver a tener sed jamás. Él se llama la fuente de vida eterna, Él mismo. Jesús es la fuente de vida eterna y a través de esa agua nunca tendremos sed. Amén. Qué delicioso, chicos, es poder saber que tenemos un Dios que, a pesar de que nosotros seamos quejosos y que seamos malos como eran el pueblo de Israel, porque nosotros también nos quejamos mucho, no nada más ellos se quejan. Ustedes y nosotros nos quejamos cuando se va la luz, nos quejamos cuando no hay agua, nos quejamos cuando tenemos hambre, nos quejamos cuando no nos compran algo que queremos. O sea, nosotros también nos quejamos mucho, o cuando no queremos hacer algo que mami y papi nos dijeron que teníamos que hacer. Entonces, Dios en su misericordia provee para todas nuestras cosas y nos cuida tanto con el mismo amor que como cuidó al pueblo de Israel. Dios a nosotros también es nuestro Dios cuidador y nuestro Dios proveedor. Él preserva nuestras vidas por medio de Cristo. No solamente nuestra vida física, sino también nuestra vida espiritual. Y nos promete estar con Él, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esos son más de 40 años. Hasta el fin del mundo. Él promete estar con nosotros, chicos. Entonces, así como ellos, como los que sí obedecieron, nosotros tenemos que aprender de ellos y ser obedientes a nuestro Dios, ser obediente a nuestros padres, porque eso agrada al Señor. Y así Dios también nos dará mayores bendiciones que las que nos da comúnmente. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, a su palabra y venir a Él por Cristo, el Señor nos da muchas más grandes bendiciones que esas sencillas que Él les dio a ellos, y nos demuestra aún más su poder, librándonos de muchas cosas. Así es. Amén. Y quisiera leer esto, y dice, el mismo Dios que proveyó comida y agua a los israelitas, continúa teniendo cuidado y proveyendo para aquellos que confían en Cristo para salvación. Así como los israelitas estaban supuestos a responder a la provisión de Dios al obedecer, así debemos responder a la provisión de Dios a través de Jesucristo, al confiar y obedecer. Amén. Y algo también que tenemos que tener presente es ser agradecidos. Tenemos que aprender a dar gracias, chicos, a darle gracias a nuestros padres cuando nos sirven, a darle gracias a nuestros hermanos también cuando nos ayudan, a darle gracias al Señor sobre todo por las cosas que tenemos y no enfocarnos en las cosas que no tenemos. Si aprendemos a dar gracias por lo poco, el Señor nos va a dar mucho más para que seamos aún más agradecidos. Bien, chicos, entonces debemos de recordar que Dios provee, que Él es nuestro proveedor, que cada día Él suplirá lo que nos haga falta. Y dice la palabra que eso es conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Dios es sumamente rico y conforme a esas riquezas nos proveerá a nosotros cada día. También debemos de recordar que Dios merece nuestra confianza y obediencia. Debemos de recordar siempre en confiar en Dios, a pesar de que veamos que el agua está amarga,
a pesar de que creamos de que no hay comida, a pesar de que tengamos sed y lo que veamos sean rocas, debemos de confiar en el Señor porque de ahí Él va a traer agua y va a traer comida para nosotros. Y sobre todo debemos de ser obedientes y esperar a que Él nos provea. Asimismo, que Dios provea a su pueblo. O sea que Él nos va a poner en situaciones que debemos de, en vez de murmurar o de criticar o quejarnos, debemos de entender de que debemos de confiar, como ya lo leímos, que debemos de creer en Dios, porque esa prueba es para saber si estamos confiando en Él. Amén. Y si en medio de la prueba Él ve que sí confiamos, pues más rápido nos va a dar lo que queremos. Exactamente. Bien, también debemos de recordar, chicos, que Dios provee vida espiritual y vida física. Como lo dijimos hace un momentito, por medio de Cristo Él nos da el pan de vida y la salvación y el agua de vida. El pan de vida y el agua de vida. O sea que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y ya por último, chicos, debemos de recordar que la queja, o sea, quejarnos, o sea, zapatear en el piso, gritar y hacer rabietas, no es bueno. No es bueno. Esas cosas son la respuesta incorrecta a la prueba de Dios. Y eso nos deja ver que no creemos en que Dios provee. Así que no debemos de quejarnos, no debemos de hacer rabieta, no debemos de gritar cuando no tengamos algo, sino que debemos de confiar en el Señor y creer que Él nos va a proveer. En todo tiempo. En todo tiempo y en todo lugar. Correcto. No importa dónde estemos, sea en nuestra casa, sea en la calle. Miren, ahora que tenemos que estar encerrados mucho tiempo por esta enfermedad que tenemos, pero el Señor ha sido bueno y ha provisto siempre para alimentarnos y para estar sanos. O sea que el Señor también ha tenido cuidado de nosotros en este tiempo. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a las manualidades. Sí, vamos a aprender cómo a plasmar esas maravillosas cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Amén. Veamos. Hola chicos, ahora vamos entonces a plasmar las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto en esta hoja. Vamos a necesitar lápices de colores y lápiz de carbón, tijera, una regla, un poquito de papel crepé blanco o también pueden usar servilleta o papel de baño. Y si quieren, pues para que se vea como que un poquito más diferente, pues pueden usar unas hojitas de colores. Pero esto no es tan necesario si no lo tienen. Bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dividir nuestra hoja en 4 partes. Vamos a ver cuál es el centro de la página. Vamos a hacerlo aquí. Entonces ahí lo vamos a dividir en 4. Bien, entonces, como fueron 4 maravillas que Dios hizo en el pueblo donde los probó y les demostró su providencia, entonces vamos a poner un 1, un 2, un 3 y un 4. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios hizo con el pueblo después que los sacó de Egipto? Los llevó por el desierto y los llevó a un lugar que se llamaba Mara, donde había agua amarga. Y Dios entonces convirtió el agua amarga en agua dulce. Entonces aquí vamos a dibujar como si fuera un pozo. Con el agua azul. Y entonces también vamos a dibujar unas cuantas palmitas para que parezca un oasis. Estos son los troncos de las palmas. Lo pueden hacer de un solo también si no saben dibujar mucho. Y entonces luego le hacen las palmitas así como cayendo hacia abajo.
Entonces ahí está el lugar donde Dios convirtió el agua dulce en el agua salada en agua dulce. Entonces aquí vamos a colocar la hojita de color. Vamos a usar la vega. Vamos a poner aquí. Entonces, como era de día, cuando Dios mandaba el maná, si quieren pueden buscar un poquito de papel amarillo o si tienen lápices de color amarillo pueden dibujar el sol. Deja ver si me queda bonito. Vamos a poner un sol aquí. Y vamos a ponerle unos rayitos solares. Ahí tenemos el sol. Entonces ahora vamos a cortar el papel crespé y vamos a hacer unas bolitas. Si ustedes no tienen papel, busquen servilleta. Y lo que vamos a hacer son unas pequeñas bolitas, así como enrolladitas. Un lápiz, ven para acá. Y la vamos a pegar aquí. Entonces eso va a significar el maná. Lo vamos a hacer como si vinieran cayendo del cielo. Si quieren le pueden poner, como les decía, como si fuera lluvia cayendo del cielo y se le va a ver más bonito. Bien, entonces ahora vamos con el tercero, que fue cuando Dios en la noche pues traía las codornices. Le daba comida en el día de pan y en la noche las codornices. Entonces vamos a poner un cielito un poquito más oscuro. Si quieren le pueden dibujar la luna para que se vea bonito, que parezca de noche y estrellitas. Y vamos a dibujar las aves, así como si fueran una V. ¿La pueden ver? Mírenlas ahí. Así. Como si fueran, como eran muchas, pueden dibujar todas las que quieran. Y si quieren poner la luna, pues cogen un poquito de papel y ahí le ponen su lunita. Así, si quieren, para que se vea de noche. Bien, entonces, en el 4 vamos entonces a dibujar una peña o una piedra o una montañita, si quieren, pueden hacer como una roca, así. Bien, entonces ahí le van a dibujar el agua como saliendo de la roca. ¿Lo pueden ver? Entonces esa era el agua dulce que Dios hizo que saliera de la roca para que el pueblo de Israel bebiera de ella. Así que chicos, ya saben, primero Dios volvió el agua amarga en dulce. Segundo, Dios mandó el maná en el día y en la noche las aves, las codornices. Y el último milagro que Dios hizo, entonces fue que de la peña, de la piedra, sacó el agua. Así que espero ver todos sus dibujitos. Bye, bye. ¡Qué bueno! ¿Les gustó la manualidad? ¿Verdad que podemos ahí ver cada una de las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel y recordarlas? Claro que sí. Gracias a Dios que también nos proveyó de estos materiales y a ustedes en su casa para hacer esta manualidad y tenerlos siempre presente para nunca olvidar de la providencia del Señor, que Dios provee y es nuestro proveedor y en Él debemos de confiar siempre. Amén. Amén. Entonces, ya hemos terminado por el día de hoy y tenemos como siempre que orar al Señor para que esas enseñanzas se nos queden y Él nos siga bendiciendo a través de la semana. Amén. Amén. Oremos. Oremos. Tú ora, por favor, hoy. Perfecto. Oremos, chicos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque
tú nos das tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella tú nos recuerdas tu poder, tú nos recuerdas tu carácter amoroso, tu carácter cuidador, Señor, y proveedor. Gracias, Padre, porque tenemos a Cristo, por el medio del cual, Señor, tenemos la vida eterna en ti, porque Él es nuestro pan y el agua que sacia nuestras vidas. Gracias, Señor. Cuídanos en esta semana, permite que cada una de estas cosas siempre la podamos recordar y que sepamos que en medio de las dificultades tú haces milagros sorprendentes para que te glorifiquemos. Gracias. Y que en medio de las pruebas debemos de ser obedientes a tu palabra y confiar en ti para recibir entonces las bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, que pasen un bello domingo. Dios les bendiga. Bye.